Bueno, hermanos, buenos días para quienes no nos habíamos saludado. Bien. Abran sus Biblias, por favor, Hebreos capítulo 11, versículo 31. Vamos a estar hablando hoy o a continuar con el tema que estamos desarrollando acerca de la fe, que es el tema que se está desarrollando en el capítulo 11. Ya llevamos 31 versículos, yo creo que unos poquitos más que encontramos al final del capítulo 10, hablando acerca de la fe, ¿sí? Entendiendo la fe desde una perspectiva de un autor del Nuevo Testamento, que si ustedes bien se han fijado, hace toda una recopilación de un concepto de fe desde el Antiguo Testamento, ¿sí? Casi pues desde los hijos de los primeros humanos creados, Adán y Eva, y que pues nos ha venido dando grandes enseñanzas. Recordemos que el libro que estamos estudiando expositivamente tiene un título. ¿Cómo es el título? Jesucristo, fiel, sumo sacerdote. Muy bien. Y el texto que nos corresponde hoy es Hebreos capítulo 11, versículo 31. Entonces, en la mañana que nos corresponde hoy, o en el estudio que nos corresponde en esta mañana, vamos a tratar el tema de la fe muy allegado a la salvación, ¿sí? La fe y la salvación. Nosotros hemos ya conversado acerca de que la fe es un don de Dios y que es un don de Dios dado a los escogidos, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos del orden de la salvación, nosotros hemos dicho que la salvación pues es un elemento esencial, la fe es un elemento esencial de la salvación, ¿sí? Cuando Dios elige a alguien para salvación, lo elige en la eternidad, pero la salvación no se da en la eternidad, ¿sí? En la mente de Dios sí, porque lo que Él piensa es un hecho. Digamos que, recordemos que tenemos que estar muy claros en que la mente de Dios es mucho más compleja que la mente humana, ¿no? Y algunas personas dicen que el pensamiento de Dios o la perspectiva de Dios es un eterno presente, donde Él puede ver el pasado, el presente y el futuro corriendo al mismo tiempo, ¿sí? Es algo difícil de poder entender, pero así funciona, ¿sí? La mente de Dios es infinitamente superior a la nuestra. Entonces, desde la perspectiva de Dios, al que Él ha elegido para la salvación, pues está salvo, ¿sí? Desde la perspectiva nuestra, pues esa salvación que Dios ha determinado desde la eternidad se tiene que dar en un momento de la historia, ¿sí? En un momento del tiempo se tiene que dar, ¿sí? Y para nosotros ese momento en el que se desarrolla la salvación, pues es el momento en el que el Señor otorga el don de la fe, ¿sí? Cuando nosotros podemos creer, es un paso obligado en la historia del salvo que debe creer en Jesucristo. Eso enseñan las Escrituras. Entonces, vamos a estar hablando un poco de eso, ¿sí? Porque nosotros pudiéramos pensar equivocadamente que solamente necesitamos fe para la salvación, ¿sí? O que solamente creer es necesario para la salvación. Y hoy vamos a estar detallando un poco con más precisión acerca de eso. Entonces, eso es importante. La fe obligatoria para la salvación, la fe es para los salvos, ¿sí? De tal manera que no todo el mundo puede tener fe, ¿sí? Aunque todo el mundo por fuera de la iglesia habla de fe, todo el mundo por fuera de la iglesia dice, échele ganas, ¿sí? Póngale fe que eso le va a salir, ¿sí? No todo el mundo, o esa fe no necesariamente es la fe salvífica de la cual hablan las Escrituras. Y es algo que nosotros ya hemos dicho y lo tenemos que reiterar. Entonces, una pregunta que nosotros pudiéramos hacernos para iniciar esta enseñanza es cómo los escogidos para la salvación, los que somos escogidos para la salvación de la condenación, ¿cierto? Porque ¿de qué somos salvos?
de la condenación, somos salvos por la fe. ¿Sí? ¿Cómo es ese proceso? Nosotros decimos, somos salvos por fe, pero ¿cómo nosotros podemos detallar ese procedimiento? Si es que se puede, ¿cómo se haría? El versículo que nos corresponde hoy, hermanos, nos va a ayudar un poco en el procesamiento de esas ideas, ¿sí? Que si bien hay muchas cosas de las que Dios hace que nosotros no las podemos detallar al milímetro como nosotros quisiéramos, por la complejidad de aquel que las idea y las desarrolla, ¿sí? Sí hay cosas que nosotros podemos entender en la revelación de Dios, que Dios las deja expuestas y que nosotros las podemos analizar, ¿sí? Y pues vamos a estar pensando en eso hoy. Entonces, acompáñenme por favor con la lectura de Hebreos capítulo 11, versículo 31, mis hermanos. Vamos a leer todos, los niños también, por favor, voz alta. Dice: por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Muy bien. Entonces el título de la enseñanza que vamos a estar recibiendo en esta mañana es: por la fe Rahab se salvó. Por la fe Rahab se salvó. Entonces es un versículo corto el que tenemos y vamos a ir a nuestro primer punto. El primer punto de nuestra enseñanza es, en signos de pregunta, fe de una ramera. Fe de una ramera en signos de pregunta. Comienza diciendo el versículo: por la fe Rahab la ramera. Entonces, mis amados hermanos, me gusta este versículo, ¿sí? Me gusta porque hoy tenemos una audiencia homogénea en la congregación constituida de familias, ¿sí? Donde están los padres, hay jóvenes y también hay niños. Me he encontrado con padres que me dicen con una genuina inquietud: ¿cómo hago yo con algunos textos de la Biblia que nos recomiendan que debemos leerle a nuestros hijos desde el vientre de las Escrituras? ¿Cómo hago yo cuando en las Escrituras nos encontramos temas que nos causan dificultad a la hora de enseñar? ¿Sí? ¿Cómo hago yo? ¿Sí? Y muchos papás prefieren pasar por alto, ¿sí? No leer una palabra o no leer una frase, porque de pronto el niño le pregunta, ¿sí? Y se va a sentir en aprietos. Hay un estado de Estados Unidos que hace muy poco, hace como un mes, prohibieron la lectura de la Biblia, ¿sí? Quitaron las Biblias de las bibliotecas públicas, ¿sí? Y están pues haciendo como una recogida y están tratando de censurar a los padres que le leen a los niños las Sagradas Escrituras. ¿Por qué razón? La razón que ellos argumentan es que las Escrituras tienen unos pasajes que son demasiado violentos o demasiado explícitos en algunas temáticas, y que por esa razón entonces no se le deben leer las Escrituras a los niños y que los niños no deben ser expuestos a las Escrituras. Entonces por eso les digo, mis queridos hermanos, que me encanta que hoy podamos tratar un tema como estos, porque con los niños se puede tratar cualquier tema, ¿sí? Y la Biblia nos habla a nosotros acerca de las realidades de la vida, ¿sí? Las realidades de la vida están expuestas de una manera categórica en las Escrituras, de tal manera que si nosotros le negamos esto a los niños desde pequeños, que es la palabra de Dios, pues en algún momento ellos van a tener que tener una fuente de comprensión de las cosas que pasan, ¿sí? De que la violencia existe, de que existe el pecado, de que existe la maldad, de que hay acciones particulares tras las cuales se manifiesta esa maldad, ¿sí? Y el mejor lugar para que ellos la aprendan y el mejor lugar para que ellos conozcan y tengan una buena explicación sobre esas realidades, pues es su hogar, y el mejor texto es la palabra de Dios. Entonces este texto tiene una palabra
que pudiera ser agresiva para nosotros a la hora de trabajarla, como la es la palabra de una ramera, ¿sí? Una ramera. Probablemente muchos papás se encontraron en aprieto esta semana que los niños tenían que aprender un versículo y ese versículo contenía esa palabra. Y probablemente algún niño te llegó a preguntar, mamá, ¿y qué es una ramera? ¿Sí? Y entonces algún papá muy ingenioso le dijo, no, mi amor, es una señora que vende ramos. ¿Mm? Muy probablemente, no falta, ¿sí? Entonces, vamos a definir la palabra, ¿sí? Vamos a definir la palabra de una manera clara, ¿sí? Clara, sin necesidad de entrar en términos explícitos, porque la idea es que los niños tengan información clara, no que nosotros les estemos introduciendo información antes de tiempo, ¿sí? Pero que sepamos y que ellos sepan que nosotros estamos con toda la disposición de hablar de todos los temas con ellos, ¿sí? Que no hay temas censurados con los padres, con la familia, porque entonces si hay temas censurados y ellos dicen, yo esto no lo puedo hablar con mi papá, yo no lo puedo hablar con mi mamá, entonces ellos ¿a quién recurren? Hoy en día a Google, ¿sí? Ya ellos no necesitan preguntarle a un amiguito, ya ellos van a Google. Y ustedes saben que si nosotros no tenemos un buen filtro en las casas, lo que ellos van a tener es un poco de información que no es la mejor, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que ser ese primer filtro por donde pasa la información que a ellos les llega. Entonces, papá, mamá, ¿qué es una ramera? ¿Sí? Entonces, una ramera es una persona que se dedicaba, de la que está hablando acá la escritura, en ese tiempo era una persona que tenía una profesión y esa profesión era la profesión de brindarle compañía a los hombres, era una mujer que se dedicaba a brindarle compañía a los hombres, ¿sí? Una compañía donde ella simulaba ser su esposa, ¿sí? Ese era el trabajo de una ramera, ¿sí? Usurpar el lugar que le correspondía a la esposa, ¿cierto? Acompañando a un hombre. Y era algo que estaba muy mal visto delante de Dios porque en el diseño original de Dios, Dios constituyó que para cada hombre debe haber una mujer, ¿cierto? Para cada mujer hay un varón, ¿sí? De tal manera que si el varón dejaba o hacía, se acompañaba de otra persona que no era la esposa que Dios le dio, pues eso no estaba bien, ¿sí? Fuera para que salieran a comer, fuera para que salieran a dar una vuelta, fuera para que se dieran besitos o para lo que fuera que ellos fueran a hacer, ¿sí? No estaba bien. ¿Cómo les parece esa definición, papás? ¿Muy difícil? ¿Muy compleja? ¿Muy explícita? ¿No la pueden entender los niños? Sencillo, ¿cierto? Sencillo. De todas las cosas de las escrituras se pueden hablar con claridad y bien. Cuando ellos necesitan más información, entonces ellos le preguntan a uno más. Y pues uno tiene que darles más información de acuerdo a la necesidad de ellos, ¿sí? Entonces, fe de una ramera, ¿sí? Esta era una señora que se dedicaba a darle compañía a señores, ¿sí? A darles el amor de una esposa, por decirlo de alguna manera, y lo hacía a cambio de dinero, ¿sí? Le tenían que pagar, no lo hacía gratis, no era una persona bondadosa que estaba pues a la puerta del pueblo mirando a ver quién necesitaba amor para darle. No, era una persona que se alquilaba, ¿cierto? Y que a cambio de dinero acompañaba a un señor por un tiempo. Ese era el trabajo que desarrollaba una ramera y es un trabajo que persiste hasta hoy. Se dice que es el trabajo más antiguo de la humanidad, ¿sí? Y es un trabajo que se mantiene hasta el día de hoy. Hoy todavía hay rameras, sí, hoy todavía hay señoras que se dedican a la profesión que hoy en día se llama con otro nombre, que es un nombre más común para nosotros, que es el trabajo de la prostitución, ¿sí? Prostituirse, alquilarse por dinero, venderse. Entonces, el versículo dice, por la fe, Rahab se salvó. Perdón, el título de la enseñanza, pero el versículo dice, por la fe, Rahab la ramera. ¿Sí? Y aquí nosotros encontramos un contraste fuerte.
porque estamos hablando de un don precioso para la salvación que Dios da, que es la fe, ¿sí? Y al lado una palabra fuerte de una profesión censurada en las Escrituras, como es el de una mujer que se dedicaba a la profesión de la prostitución, o que es llamada acá en el texto una ramera, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos poner en la misma línea de texto, en la misma idea, dos palabras que nosotros podemos pensar que están opuestas, ¿cierto? La fe y un trabajo incorrecto como es la prostitución, ¿cierto? ¿Cómo lo ponemos en la misma, cómo está eso ahí en la misma línea? ¿Cómo el autor pone a la fe, que es una de las tres virtudes teológicas, ¿sí?, más resaltadas en las Escrituras, cómo se ponen en línea con esta práctica? ¿Sí? ¿Cómo nosotros podemos entender que esta mujer tuvo fe? Que una persona con una profesión que es una profesión inaceptable cuando hablamos de moral, de ética, de conducta, de negocios, de familia, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos conciliar que una persona con esta práctica llegó a tener fe? ¿Sí? ¿Cómo nosotros podemos decir que la gran excelencia de la fe se puede poner al nivel de una actitud, de una persona que tiene una práctica reprobable? ¿Sí? Porque es una práctica comercial de su cuerpo, de su vida, de todos los días. ¿Cómo nosotros podemos llegar a entender este pasaje, que es un pasaje muy interesante, muy bonito en las Escrituras? ¿Sí? Entonces, acá nosotros ya partimos de un texto que nos está a nosotros dando ya una sentencia, ¿sí? O sea, acá ya nos está diciendo que Rahab tuvo fe. Acá nos está poniendo, nos está cuestionando, ¿sí? Si Rahab tuvo fe, Rahab, que se dedicaba a la prostitución, ¿tuvo fe o no? No, acá nos está diciendo, Rahab la ramera, por la fe hizo, ¿sí? Por la fe actuó. Y entonces ahí nosotros tenemos que empezar a pensar, bueno, entonces, si la ramera Rahab tuvo fe, en ese orden de ideas, ¿cualquier persona puede tener fe? ¿O hay algún rango que nosotros podamos definir para nosotros entender quién puede tener fe y quién no puede tener fe? ¿Es la fe un don irrestricto para cualquier persona que se dedica a cualquier profesión o que vive de cualquier manera? ¿Podemos decir nosotros que todas las rameras tienen fe? ¿O que todas las personas que se dedican a profesiones que son profesiones que no son aprobadas, que son reprobadas en la sociedad, tienen fe? Eso es lo que nosotros vamos a estar revisando en este primer punto, ¿sí? Vamos a retomar un poquito la historia. Esta historia está apoyada en Jueces, capítulo 2, que es un libro del Antiguo Testamento, donde nosotros ya habíamos estudiado en Jueces capítulo 6, cuando viene Israel, pasa el Jordán, llega a Jericó y caen las murallas, ¿cierto? Eso fue en el versículo anterior, versículo 30 de Hebreos 11. Pero en el versículo 31 como que se nos va a devolver en la historia, ¿sí? Y va a hacer énfasis o un paréntesis en algo que sucedió en medio de esos sucesos, en medio de la salida de Egipto y en medio de las vueltas que le dio el pueblo de Israel a Jericó y los muros cayeron. En ese paréntesis tenemos un suceso donde Josué, que era el sucesor de Moisés, antes de ir a Jericó y antes de marchar hacia Jericó, ha enviado a 2 espías a Jericó para que miraran cómo era esa ciudad y para que pudieran rendir un informe que les sirviera a ellos pues como un apoyo para mirar pues a qué se iban a enfrentar en el momento en el que fueran pues a dirigirse a la toma de esta ciudad. Parten los 2 espías
llegan a Jericó, ¿sí? Y según narra la historia nos da a nosotros como la impresión de que ellos no pudieron durar mucho allí, ¿sí? Porque parece que llegaron de noche y se fueron de noche también. Y ellos llegaron y al primer lugar donde ellos llegaron fue a la casa de Rahab, la ramera, que dice la escritura que vivía en el muro. ¿Se acuerdan que la semana pasada nosotros dijimos que los muros se estiman, o de acuerdo a la construcción, eran muros muy grandes, ¿cierto? Más o menos 6 metros de alto, 4 metros de ancho, y podían ser más anchos, podían ser más altos? Pues allí eran tan grandes que dentro de esos muros podían habitar personas, ¿sí? Vivían personas. Y por lo general las personas que vivían allí, pues no eran las personas como más vulnerables en la sociedad, porque era el lugar más vulnerable, ¿sí? A la hora de que se quisiera venir a tomar la ciudad, pues lo primero que tenían que hacer era tumbar los muros. ¿Cómo iban a poder pasar? ¿Sí? Pero también era un lugar privilegiado en temas comerciales, porque pues son como los lugares como más frecuentados por las personas cuando van a visitar la ciudad, el muro de la ciudad. Entonces, allí habitaba Rahab, que era una mujer que tenía una vida pública conocida, ¿cierto?, por su profesión, y llegan allí los espías, no sabemos por qué llegaron allá, ¿sí? De pronto por la prontitud que tenían al estar pues pegado al muro, llegan allá y se encuentran con esta mujer. Resulta que al estar ellos allí, el rey de Jericó se entera que han venido 2 espías de Israel, ¿sí? Y que vienen a sacar información del pueblo. Y que le informaron que habían entrado a la casa de Rahab. Entonces el rey envía rápidamente un mensajero a Rahab y le dice: Rahab, nos informan que hay 2 espías que han venido a la ciudad y que han entrado a tu casa. Sácalos para que nosotros podamos entrar en tratamiento con ellos, ¿sí? Y Rahab le dice a estos mensajeros: sí, ellos vinieron por acá, ellos estuvieron por acá, pero ya se fueron, ¿sí? Ellos vinieron, no se demoraron, ya se fueron, salieron, persíganlos porque probablemente los alcanzan, ¿sí? Se estaba oscureciendo y ellos se fueron. Entonces el rey manda a perseguirlos, pero ella los escondió en el terrado de su casa, los tenía escondidos, dice que debajo de unos manojos de lino, los tenía ahí escondidos, y ellos estuvieron ahí y estuvieron a salvo. Entonces, parece por la historia que Rahab era una mujer que tenía una posición social a pesar de su profesión, donde tenía una buena relación con las autoridades de la ciudad y confiaban en ella, ¿cierto? Porque si no hubiera sido una mujer confiable y registran su casa al milímetro, pues esconder 2 personas en una casa no es una cosa tan sencilla, ¿cierto? Pero ellos le creyeron y de esa manera los espías se salvaron la vida, ¿sí? Entonces, en Jueces 2 hay una conversación entre los espías y Rahab, ¿sí? Si quieren le echamos una ojeada. Perdón, en Josué. No sé si he estado diciendo Jueces todo el tiempo, pero es Josué. Perdónenme. Josué capítulo 2. Entonces dice que cuando ella los puso a salvo, Josué capítulo 2, versículo 8, ella sube allá antes de que se durmieran, ¿sí? Yo no sé qué tanta disposición tenían ellos para dormir, sabiendo que lo estaban persiguiendo, pero dice que antes que se durmieran, llega ella allá y conversa lo siguiente, versículo 9. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros.
y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, los cuales habéis destruido. Ahí está en el versículo 10. Entonces, ya Israel era famoso, ¿sí? Ya se escuchaba que Israel había pasado por el medio del Mar Rojo. Para nadie era desconocido pues que había un grupo más o menos de 1.000.000 de personas que habían vagado por el desierto 400 años. ¿Sí? Eso era imposible, 400 años, no, 40 años. Eso era imposible pues de negar, o sea, la gente sabía. ¿Sí? Entonces, por supuesto y ellos sabían que Dios les había prometido esa tierra porque eran las promesas de Dios. Y ellos dicen, nosotros sabemos que Dios les dio esta tierra, lo que está diciendo Rahab en este momento. ¿Sí? Entonces, vean de qué manera obra la fe en el corazón de una persona, de un creyente, ¿cierto? Porque probablemente esas historias eran historias que ya habían corrido por toda la ciudad. Ya muchas personas habían escuchado las maravillas que Dios había hecho a través del pueblo de Israel, pero Dios le da la oportunidad a esta mujer de salvarle la vida a estos dos espías, y cuando ella les salva la vida, ellos tienen que hacer un pacto con ella. ¿Sí? Entonces, el versículo 16, leámoslo. Dice acá, ella le dice en el versículo 13, que le prometan que salvaréis. Al versículo 12, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y a mis hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, ¿quiénes son ellos? Los espías. Nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, vivía en el muro, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo, marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si su mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. 21. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron. Ella ató el cordón de grana a la ventana. ¿Cómo les parece, hermanos, esta historia? Complemento de lo que hablamos la semana pasada. ¿Se acuerdan qué fue lo que pasó la semana pasada con los muros? ¿Alguien se acuerda qué fue lo que pasó con los muros la semana pasada que habíamos hablado? Se cayeron. ¿Y dónde vivía Rahab? Y entonces, ¿qué pasó? Y ellos le dijeron, usted no puede salir de su casa. Pero los muros se cayeron. Entonces estamos hablando de un doble milagro. ¿Sí? Uno, se caen los muros, ¿sí? Pero dos, el sitio donde Rahab vivía se tuvo que haber preservado, porque si no ella hubiera muerto. Y ella, en la promesa que tenía, ella no podía salir de ahí, porque si salía,
la iban a confundir con el resto del pueblo y ellos no respondían por nadie que estuviera por fuera de la casa. Doble milagro tenemos acá, mis queridos hermanos, ¿sí? Entonces, el punto que nosotros queremos tratar acá en esta primera escena que tenemos, donde dice, por la fe Rahab la ramera, es la forma como Dios elige de una manera maravillosa a una persona que no hacía parte del pueblo de Israel, ¿sí? Una persona que, de acuerdo a la historia, nosotros podríamos pensar que es una persona que apareció en la escena de una manera circunstancial, ¿cierto? Pero que entendiendo la forma de pensar de Dios, pues no es así, porque Dios escogió a los salvos cuando en la eternidad, ¿cierto? En la eternidad, antes de la fundación del mundo, como dice la Escritura, Rahab había sido escogida, ¿cierto? Cosa que Dios hizo, pero que probablemente a los ojos nuestros, a nuestros ojos humanos, no es tan fácil de poder entender, ¿sí? Como una mujer inmoral, ¿cierto? Una mujer que está completamente permeada de todas las prácticas culturales que tiene una nación pagana, es escogida por Dios, así porque sí, ¿sí? Para ser salva, ¿sí? Para tener la fe en Jesucristo, para recibir la fe en el Dios Salvador, ¿sí? A veces para nosotros es difícil poder procesar ese tipo de informaciones, ¿sí? Poder entender cómo Dios elige y le va a dar el don de la fe a una mujer que tiene la certeza de que esa ciudad la va a tomar, ¿sí? Probablemente habían otras personas que estaban allí en esa ciudad y decían, pues que vengan a ver, tenemos unos muros grandes, ¿sí? Esos pobres que vienen allá mal comidos del desierto, ¿sí? Acá nosotros estamos esperándolos. Vengan a ver qué es lo que van a hacer. Pero esta mujer tenía la certeza de que esa ciudad la iba a coger Dios, ¿sí? Y que Dios es Dios de dioses. Entonces, Dios, sin que hubiera ya hablado no nos dice la Escritura que habló con un sacerdote, que se encontró con un profeta, nada. ¿Sí? Solamente con la información que ella obtuvo, que fue probablemente la información a la que tenían acceso todos, Dios inoculó en el corazón de esta mujer esa fe, y a Dios no le importó la profesión de ella, ¿sí? Que era una persona que tenía una profesión indecente, ¿sí? Como la persona que dice, yo salgo todos los días a trabajar, pero el trabajo de esa persona es que roba, ¿sí? Yo todos los días salgo a trabajar, pero el trabajo de esa persona es sacarle la billetera al paciente que se está subiendo al Transmilenio. Ese es su trabajo, ¿sí? Madruga todos los días y cumple su horario, y dice, yo soy muy trabajador, ¿sí? No falto a mi trabajo todos los días, ¿sí? Era un trabajo que no era un trabajo aceptado por Dios, que no es simplemente un trabajo más, ¿no? Porque hay gente que, por ejemplo, tiene trabajos donde roban a la gente, pero los tienen conceptualizados en la sociedad como personas ilustres, ¿no? Son personas ilustres, de buen nombre, todo el mundo los quiere invitar, todo el mundo los quiere tener, ¿sí? Todo el mundo quiere compartir y socialmente son aceptados, ¿cierto? Pero este trabajo que tenía esta persona era una persona que le involucraba de una manera general, ¿sí? Probablemente en su fuero interno, o probablemente no, lo más cierto, lo más certero, es que su vida personal pues estaba cubierta por ese trabajo, que era una persona que estaba impedida para que la gente la viera de una manera, con unos ojos, con los mismos ojos con los que se vería o cualquier otra señora o señorita de la ciudad, ¿sí? No era posible, ¿sí? De una manera religiosa, pues era una persona que religiosamente tiene que encontrar la forma de articular su forma de vida frente a la visión que su Dios tenga de eso, ¿cierto? Por eso la Biblia dice que nosotros somos, en nuestros corazones nosotros hacemos ídolos a nuestra medida, porque los ídolos que nosotros hacemos a nuestra medida nos aceptan tal cual nosotros somos. Por eso a veces nosotros no nos acercamos al Dios verdadero, porque nosotros sabemos que Dios tiene unas exigencias particulares, ¿sí?
a las cuales nosotros nos debemos afianzar, y eso es muy duro. Entonces nosotros hacemos un Dios que nos acepte, un Dios que nos entienda, un Dios que nos quiera tal cual nosotros somos, sin necesidad de que nosotros tengamos que someternos a Él, o que no nos genere ningún tipo de cambio en nuestra percepción mental o en nuestras actividades diarias, ¿cierto? O en nuestros negocios, ¿sí? Porque es que dicen, no, pues si yo me meto en este Dios, yo no puedo seguir con este negocio, o con este trabajo, o con esta actividad, entonces no. ¿Mm? Ella tenía que darle manejo a esas cosas, como cualquier persona que se dedique a esa profesión, ¿sí? Su cultura, ¿sí? La forma como ella hacía las cosas, como ella se trataba con la gente, estaba permeada, obligatoriamente bañada por el oficio que ella desarrollaba, ¿sí? Todo lo que ella hacía en su vida social, ¿sí? Tenía ese estigma, tenía esa marca de la profesión que ella tenía, ¿sí? Si ella compraba algo, ya alguien sabía de dónde venía esa platica, ¿cierto? ¿Cómo es que dicen por ahí, dice el dicho, en pueblo pequeño? Todo el mundo sabe las cosas, ¿cierto? Todo el mundo sabe todo. Entonces, tanto en temas de familia, en temas de sociedad, ella estaba afectada por eso. Y eso es muy interesante, hermanos, porque nos muestra cómo Dios no tiene ningún obstáculo a la hora de penetrar el corazón de una persona, hermanos, que socialmente nosotros la censuraríamos, ¿sí? ¿Qué pensarían ustedes, hermanos, si llegara acá hoy una señorita que se llama Rahab, ¿sí? Muy linda, un cuerpo esbelto, escultural, muy bien maquillada, ¿sí? Y por ahí alguien le dice a usted que la profesión de esa nueva hermana que llegó es de darle compañía a los señores, ¿sí? ¿Cómo la recibiríamos en esta iglesia? ¿Sí? ¿Cómo la recibiríamos? ¿Sí? Las señoras tranquilamente le dicen, vaya a saludar a la hermana nueva, por favor, sea educado, mi amor, ¿sí? Ayúdela para que se sienta bien acogida en nuestra congregación, porque esta es una congregación amorosa, ¿sí? Veo que todas las hermanas están motivadas con esa fórmula evangelística que tenemos, ¿sí? ¿Por qué esto, hermano? Porque eso, si eso es en la iglesia, ¿sí? ¿Qué es, pues, qué esperamos afuera? ¿Sí? ¿Qué esperamos en la sociedad? Pero Dios, hermanos, no tiene ningún obstáculo, ¿sí? A la hora de elegir a quien, a quien Él quiere, ¿sí? Conociendo lo más profundo del corazón. Porque nosotros descartamos a una persona por esas actividades de la vida cotidiana que ella tiene, porque son visibles, porque al oído las conocemos, porque al oído nosotros las sabemos, ¿sí? Y esa es una actitud muy farisea. Todos somos fariseos en alguna medida o en otra, ¿sí? Pero Dios, que conoce el corazón, ha escogido a Rahab y nos ha escogido a nosotros, hermanos. A pesar de que nos conoce, a pesar de que sabe lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestra mente, ¿sí? Y lo malvados que nosotros somos, que hemos sido y que podemos llegar a ser. ¿Sí? Y Dios nos escogió. Y eso es maravilloso, hermanos, porque vemos gracia en el Antiguo Testamento, ¿sí? Estamos viendo gracia. Acuérdense que hay algunos intérpretes de las Escrituras que dicen que el Antiguo Testamento no había gracia, cosa que no es cierta, ¿no? ¿Sí? Que la cara dura de Dios se ve en el Antiguo Testamento y que la gracia se ve en el Nuevo. Acá nosotros, ¿qué estamos viendo, hermanos? Gracia, ¿sí? Favor de Dios. Y en todas las Escrituras nosotros vemos gracia, ¿sí? La gracia donde Dios le da la fe a Rahab, porque la Biblia dice, al que Dios escoge, pues Él le va a dar la fe y lo justifica, y no importa su pasado, ¿sí? No importa lo que haya hecho, no importa lo que se haya dedicado, eso no importa, ¿sí? Si Dios le da la fe, adelante con el Señor, ¿sí? Y nosotros no somos quien para ponerles obstáculo a un hermano o una hermana por su pasado. No podemos hacerlo, ¿sí? No es un llamado esto tampoco, hermanos, a que nosotros seamos inocentes frente a prácticas que a veces son inusuales y que no obedecen, ¿no? Yo veía por ahí a un video donde se hablaba del señor Garavito, que todos conocemos, que él decía que él quería ser un pastor, ¿sí? Pues
yo no puedo dudar de que si Dios toca el corazón aún de Garavito y le da la fe, pues eso es una cosa de Dios, ¿sí? Y Dios está en su derecho, ¿sí? Y lo puede hacer, ¿sí? Pero de ahí a que yo le voy a confiar mis hijos al señor Garavito en la iglesia, porque pues ahora el hombre dice tener llamado para ser pastor, pues eso ya es otra cosa, ¿sí? Entonces, entendemos la dinámica de Dios, pero tampoco actuamos con incoherencia, ¿sí? Tenemos que ser saludables en la fe y saber pedirle a Dios discernimiento para saber hasta dónde vamos en cada situación. Hermanos, ayúdenme a alguien con la hora porque estoy sin reloj. Listo, dice Levítico capítulo 21, versículo 14. No tomará viuda, acá está hablando acerca de los sacerdotes, dice, o sea, de la esposa que debía tomar un sacerdote. Esto lo leímos nosotros acá en la iglesia. Dice, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer. ¿Sí? Hablando de la importancia que tiene la moral sexual para Dios. ¿Sí? La moral en el cuidado personal del individuo es importante para Dios. ¿Sí? Es importante, tiene importancia, reviste importancia. Y está consignado en este pasaje. ¿Sí? Deuteronomio capítulo 23, 17 dice, no haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. ¿Sabemos todos qué es un sodomita? ¿Sí? ¿Todos sabemos qué es un sodomita? ¿Sí? Sodomita es el pecado, o es el nombre que se le da al pecado que practicaban las personas o los hombres que vivían en Sodoma y Gomorra, ¿sí? Una ciudad que fue destruida por Dios y que el pecado que ellos cometían era que les gustaba hacer pareja hombre con hombre, ¿sí? Varón con varón. Hoy en día le llamamos homosexualidad, pero en la escritura nosotros lo encontramos ampliamente como sodomismo o sodomita. Muy bien. Deuteronomio 23, 18. 23, 18 de Deuteronomio dice, no traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto. Entonces, imagínense ustedes que me llega acá la hermana, que sabemos todos en qué trabaja, qué se dedica, y me dice, uy, pastor, usted predicó tan bonito hoy que le quiero dar una ofrenda, tengo guardados estos 3 milloncitos. ¿Sí? ¿Qué hará el pastor? ¿Será bíblico o no será bíblico? Dice acá que ese dinero no podía entrar en el templo, ¿cierto? Pero de pronto ahí sí se llena de gracia el pastor. Le dice, voy a hacer una atención contigo, hermana. Porque abominación es a Jehová tu Dios, tanto lo uno como lo otro. Es decir, el precio de un perro y la paga de una ramera. Segundo punto de nuestra enseñanza, mis queridos hermanos. Dice el versículo, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes. ¿Sí? El segundo punto es, en signos de pregunta, ¿una ramera elegida? ¿Sí? ¿Dios escogió una ramera? ¿No había nada mejorcito en ese pueblo que escoger, que Dios escoge a una mujer con esa profesión y con ese trabajo? ¿No había nada más? Porque acá el texto dice que, todos los demás fueron llamados desobedientes, pero que Dios escogió a Rahab la ramera para que no muriera, ¿sí? No muriera por los muros que cayeron encima porque en su casa no cayó, y para que no cayera víctima de la espada del pueblo de Israel que fue y abatió a todos los habitantes. A la única que escogió el Señor fue a Rahab la ramera, y eso es muy, muy, muy bueno que nosotros lo analicemos, hermano, ¿sí? Porque a veces nosotros pensamos que leer las escrituras, hablar de Dios, predicar el evangelio, tiene que ver con seleccionar nosotros a las personas. No entendemos que el que selecciona es Dios, sino que nosotros seleccionamos, ¿sí? Y nosotros decimos quién es mejor y quién es peor, ¿sí? A quién ponemos sobre la balanza para que tenga peso y quién decimos no, a este le falta.
Y ese no es el trabajo que nos corresponde a nosotros, es trabajo de Dios. Porque textos como estos nos muestran a nosotros que nosotros no tenemos criterio. ¿Sí? ¿Cómo entendemos el criterio de Dios para elegir igual? ¿Sí? ¿Cómo podemos decir nosotros, yo estoy en la capacidad de entender cómo Dios elige y puedo elegir lo mismo, entonces ¿a quién le predico? ¿Cómo? ¿Sí? No podemos, no existe. Esa fórmula no nos ha sido entregada, ¿sí? No nos ha sido dada. Y tenemos aquí a Rahab, que hace parte de ese tipo de personas que nos dejan a nosotros locos, porque nosotros no sabemos, no podemos definir qué fue lo que Dios encontró, si es que lo hubiera, para haberla definido, para haberla elegido a ella entre los demás. Los demás fueron desobedientes y Rahab elegida, ¿sí? No pereció con los desobedientes, ¿sí? No pereció con los desobedientes. Es decir, Rahab era obediente, ¿sí? ¿Obediente a quién o a qué? ¿Sí? No, pues fue encontrada como obediente porque fue justificada por Dios por la fe, ¿cierto? Los demás no tuvieron fe y no pudieron sobrevivir a ese juicio que les vino, ¿sí? Entonces eso es importante. La diferencia que había entre Rahab y el resto del pueblo que fue llamado desobediente, ¿cuál fue? La fe, ¿cierto? ¿La fe en qué o en quién? En Dios, en Jesucristo, ¿cierto? Y alguien dirá, hermano, pero no diga Jesucristo porque es que Jesucristo ahí no lo habían hablado en el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero ya Dios se había revelado ante Moisés cuando le dijo, dígame cuál es su nombre para que yo los lleve a ellos y ellos sepan quién me mandó. ¿Sí? Y el Señor les dice, yo soy, ¿sí? Yo soy. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Yo soy, ¿sí? Él es el gran yo soy, ¿sí? Yo soy la sal, yo soy el pan, yo soy el maná, yo soy... Ya ellos habían disfrutado del maná, ya tenía un ejemplo del gran yo soy. Él es todo, yo soy todo lo que ustedes necesitan, todo lo que cualquier hombre necesita es Jesucristo. Si ella entendió que ese Dios de Israel era lo que ella necesitaba, ella estaba creyendo en Jesucristo. Entonces, esa era la diferencia, la fe en Jesucristo, ¿sí? Ella no sabía que se llamaba Jesucristo, pero ella estaba creyendo en Jesucristo y nosotros lo sabemos, ¿sí? Lo tenemos que tener claro. Y nos dice que ella que fue elegida para no morir. Pero ¿qué pasó con el resto del pueblo, mis queridos hermanos? Murieron, ¿cierto? ¿Por qué Dios tiene misericordia de una mujer con una profesión tan mala y no tiene misericordia de los demás? Primero porque Él es soberano, ¿cierto? Pero segundo porque acá dice que ellos fueron desobedientes. Es decir, el hecho de que Dios sea soberano no quiere decir que Él se reserva el derecho de ser tirano, ¿sí? Como yo soy soberano, yo gobierno, entonces yo mato al que quiera y le doy vida al que quiera. Porque esa es la visión que algunas personas quieren dar acerca de Dios cuando miramos estos textos. No, Dios es soberano y los mata justamente porque Él es justo, ¿sí? Y en la justicia del juez, Él ya les ha dado a ellos, los ha inculpado y ha dado un dictamen sobre ellos que está expuesto en las Escrituras. ¿Cuál es el dictamen? Desobedientes, ¿sí? Son desobedientes. ¿Cuál es la desobediencia de ellos? ¿Sí? Porque acá hay un cuestionamiento, ¿sí? Bueno, listo, los que creyeron creen porque les hablaron de Jesucristo. ¿Sí? Los que creyeron en el pueblo de Israel, pues es que vieron las maravillas de Dios, entonces creyeron, tuvieron la oportunidad. Pero este pueblo, ¿quién le predicó? ¿Sí? ¿Qué pasa con esas tribus lejanas, americanas, donde nadie vino a predicarles el evangelio? ¿Sí? Nadie les habló de Cristo antes de que vinieran los españoles y murieron sin Cristo. ¿Es Dios injusto? ¿Sí? Dios ha obrado injustamente con estas personas que fallecieron de esa manera sin salvación por no haber tenido la oportunidad entre creer y no creer. Y es que lo que pasa, mis queridos hermanos, es que la salvación no se trata de la oportunidad, ¿sí? Porque es que la oportunidad la tuvimos todos en Adán, ¿sí? Y la oportunidad se perdió para todos en Adán, que es la cabeza federal, ¿sí? Todos morimos en Adán y fuimos desterrados de la gloria de Dios, todos. Y fuimos llevados cautivos en todo nuestro ser por ese pecado.
No había oportunidad. Dios dio la oportunidad a algunos y los escogió para que escucharan el evangelio y pudieran tener la fe de la salvación. Pero de resto todos son culpables, porque tan pronto el hombre se rebela contra Dios en Adán, ¿sí?, comete el gran pecado. De eso hablaba ayer, estábamos hablando ayer un poco, porque uno puede trivializar el pecado en el Edén y uno decir, pero todas estas guerras, todas estas muertes, el diluvio, todo lo que sucedió, todo por un simple comerse una fruta. O sea, tenían hambre, se comían una frutica. O sea, ¿qué de malo tiene comerse una fruta? ¿Sí? Y si lo vemos desde esa perspectiva, pues quedamos ahí como un poco tocados con el tema y decir, oiga, está así, ¿cierto? Puede tener razón, tiene algo de lógica. El tema es que el pecado no es coger la fruta, ¿sí? El pecado es que el hombre se independiza de la palabra de Dios, de que representa a Dios mismo, ¿sí? Dios le dice, las cosas las debes hacer así, y él dice, hasta hoy hago como tú me dices, hoy voy a hacer lo que yo considero, ¿sí? Y se independiza de Dios. Y Dios no le manda a él las consecuencias como un acto de rabia, ¿sí? Diciendo, me desobedeció, entonces ahora vea, papá, lo que le va a pasar para que usted se dé cuenta que es que conmigo nadie se mete y nadie me desobedece sin causa. No, las consecuencias ya se le habían dicho anticipadamente, eran naturales. Tan pronto él desobedeciera, las consecuencias naturalmente le iban a llegar, ¿sí? No por el ensañamiento de Dios, era lo que Dios ya le había dicho, no lo hagas, ¿sí? Probablemente Dios le dijo, mira, probablemente en algún momento lo llevó a una peña, dice que Dios hablaba con él, ¿sí? Y le dijo, Adancito, mire, si usted se bota de aquí a allá, se rompe la cabeza y le va a doler, no se vaya a botar, ¿sí? Y si él se hubiera botado y se rompe la cabeza o un brazo, tiene derecho él después de decir, oiga, Dios sí es que es malo conmigo, ¿no? Ensañado conmigo, vea cómo me castigó porque me boté. ¿Tiene eso lógica? Bueno, hermano, ahí está la lógica, ¿sí? Ahí está la lógica. El pueblo desde Adán se independiza de Dios. Y todo lo que hace el pueblo independiente de Dios es malo, ¿sí? Entonces hablábamos ayer eso porque a veces nosotros pensamos que el pecado es simplemente moral, ¿no? Yo no le hago mal a nadie, yo administro bien mi dinero, yo no tomo, yo soy una persona correcta en mis negocios, yo le soy fiel a mi esposa, yo trato de tener a mis hijos. O sea, yo moralmente soy aceptable, entonces yo no estoy pecando contra Dios, ¿sí? Es que el pecado contra Dios no es que yo moralmente sea bueno, porque en esta ciudad podía haber gente que era moralmente buena, todos los días levantaban a las 6 de la mañana a trotar, le daban besitos a sus hijos, no había visitado ninguno a Rahab, no sabía quién era esa señora, sus negocios bien hechos, trabajaban honestamente, honradamente, pero no creían en el Dios verdadero, no lo adoraban, no vivían para Él, estaban independientes de Dios, y eso es desobediencia. Cosa que nos puede pasar a nosotros, mis queridos hermanos, que venimos a la iglesia, que nos levantamos a las 6 de la mañana a trotar, que salimos a trabajar muy juiciosos, que enseñamos a nuestros hijos en lo que es la moral, la ética, la buena conducta, las buenas costumbres, todo, pero independientes de Dios, ¿sí? Independientes de la palabra que Él nos da. ¿Sí? A algunos se les pierde la Biblia el domingo. Ay, vamos para la iglesia, ¿dónde estará la Biblia? No, yo no sé dónde la dejé, no, me tocó irme sin Biblia. Llevo el celular. ¿Sí? La primera oración que se hace en la semana es la del domingo después la última que se hizo en todo el domingo, ¿sí? Y nosotros pensamos que estamos bien con Dios, ¿sí? Que somos cristianos y vamos a la iglesia y tenemos una familia modelo, ¿sí? Y a veces empezamos a tener problemas con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro pecado, accedemos a tentaciones que nos llegan y nosotros decimos, oiga, Dios, ¿por qué me hace eso si yo soy cristiano? Si yo creo en Él, ¿sí? Si yo lo busco. Y probablemente, hermanos, no será en todos los casos, pero probablemente si hacemos un examen, un autoexamen juicioso, decimos, probablemente me estoy independizando de Dios, ¿sí? Probablemente estoy viviendo independiente de Dios. Y pienso que la diferencia solamente es ir a la iglesia el domingo. Ese autoexamen lo tenemos que hacer nosotros y solamente Dios lo sabe. Solamente Dios se da cuenta. Entonces, la desobediencia es esa, mis queridos hermanos. La desobediencia es la independencia frente a Dios.
Dice Éxodo 23, del versículo 23 al 24. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Está dando instrucciones de lo que iba a pasar con Jericó. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. O sea que uno de los pecados que ellos tenían era que tenían otros dioses, ¿sí? Eran idólatras, ¿sí? Tenían otros que no era el Dios verdadero, no era el Dios que se reveló a Adán en el huerto, ¿sí? Habían cambiado a Dios, habían subvertido al Dios verdadero, ¿sí? Guarda lo que yo te mando hoy. Éxodo 34, 11 al 12. He aquí que yo he hecho delante de tu presencia al amorreo. Estos son un poco extensos. Si ustedes quieren pueden leer un poco más de estos versículos y van a encontrar más argumentos por los cuales Dios los destruyó. Al cananeo, al hefteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar para que no sean tropezadero en medio de ti. ¿Sí? Ahí le dice, no vaya, no dé sus hijas, no le dé sus hijas a ellos, no case a sus hijos con las hijas de ellos, no hagan negocios con ellos, no hagan nada con ellos, porque ellos tienen una vida completamente permeada por la adoración a otros dioses. Entonces, eso, hermanos, ya nos tiene que entrar a nosotros en sentido, ¿sí? Porque esos argumentos que yo les decía, oiga, pero es que Dios es como malito con esas otras personas, uno a veces como que le trata de mover y uno dice, oiga, de verdad, ¿cierto? Pero lo que nosotros tenemos que entender es que Dios es el creador, ¿sí? Dios creó todo, pero Dios también es el sustentador, ¿sí? O sea, las cosas se mantienen en su lugar porque Dios las sostiene. Pero Dios no solamente es el sustentador, sino que Dios es el juez, ¿sí? Porque díganme ustedes, ¿acaso el juez no tiene el derecho de legislar sobre lo que ha creado? ¿Sí? Si usted compra un aparato en su casa y le dicen allá, tiene que ponerlo a cargar 12 horas antes de usarlo y usted lo pone a cargar 5 minutos y se le dañó, ¿sí? Y llega allá donde lo compró a hacer el reclamo y le dicen, pero usted sí siguió las condiciones. No. ¿Y por qué? ¿Y como por qué tengo que yo no puedo hacer lo que yo quiera con lo que yo compro, ¿sí? Así le decimos a Dios, ¿sí? Yo no puedo hacer lo que yo quiera con mi vida. Yo no soy libre de hacer lo que yo quiera. Sí, usted es libre. Y es libre de sufrir las consecuencias también, ¿sí? Lo que es incoherente es que hacemos lo que queremos y después estamos echándole la culpa a Dios y con allá y dice, ay Dios mío, es que tú eres tan injusto, tú eres tan malvado, tú obras mal conmigo. Por favor, ¿sí? Sentido común. Y Él es el juez y Él es el salvador, a pesar de que hicimos todo mal, porque como que quemamos el aparato, ¿sí? Imagínense que ustedes compran el aparato y lo queman por, perdónenme la expresión, pero es lo que sucedió, por ineptos, ¿sí? ¿Qué fue lo que hizo Adán? ¿Sí? Quemó su vida y la de su descendencia. Y Dios le dice, te voy a dar un salvador, que es Jesucristo, ¿sí? Pero a pesar, el dueño le dice, yo le voy a reponer el aparato, ¿sí? Yo le voy a reponer el aparato, ¿sí? Tráigame la factura, tráigame eso, hay unas condiciones, yo se lo voy a reponer, ¿sí? Y yo me pongo bravo porque me ponen condiciones, ¿sí? Me molesto y me incomodo. O sea, Él es el Salvador, da el Salvador y seguimos rebelándonos y seguimos en la misma actitud. O sea, ¿qué nos pasa? ¿Sí? Josué 2:11. Miren lo que dijo Rahab como una confesión de su fe. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. La fe de Rahab, ¿sí? Ese Dios que ustedes tienen es Dios arriba y Dios abajo, de Él comanda todo. Tercer punto de nuestra enseñanza, mis queridos hermanos. Yo no sé si estaré muy atrasado o muy adelantado, pero voy a tratar de desarrollarlo rápido. Fe con obras. La última parte del versículo dice, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Sí? Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Sí? Y aquí es donde yo les digo, hermanos, que encontramos
el orden de cómo opera la fe en la salvación de los creyentes, que es importante que nosotros lo sepamos. A veces nosotros nos podíamos descachar pensando que como yo sí creo en Jesucristo, yo sí creo que yo soy un pecador, que yo he hecho muchas cosas malas y que Jesucristo vino a la tierra para salvarme, ¿sí? Y que yo como creo eso, ¿sí? Yo como lo creí y yo como mentalmente he aceptado ese argumento, ¿sí? Y entiendo cómo funciona argumentativamente, entonces que eso es suficiente para la salvación. Y no es suficiente, hermano. No dejemos de tener en claro, ¿sí? No perdamos de vista textos como los del apóstol Pablo cuando él decía, no sea que yo siendo heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado, o donde él dice, el que crea estar firme, mire que no caiga, ¿sí? O el texto donde el mismo Señor Jesucristo decía que habrían algunos que el día del juicio iban a quedar por fuera y después iban a llegar a golpear allá, Señor, Señor, ¿sí? Yo creí en ti, yo prediqué de ti en las plazas, yo saqué demonios, yo en tu nombre hice muchos milagros. Y que el Señor lo mira así y le dice, ¿lo conozco? Terrible, ¿sí? Terrible, terrible, hermanos. Porque si esa es la resolución nuestra, pues, o sea, ni para qué nos engañamos nosotros mismos, ¿no? Ni para qué. Pero la Escritura lo que nos dice a nosotros es que la fe que nos justifica, ¿sí? Que nos justifica ante Dios de una manera inmediata para la salvación, esa fe, mis queridos hermanos, debe estar respaldada de obras si Dios nos da la oportunidad de hacerlas, ¿sí? Las buenas obras que Dios destinó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Efesios 2. Esas obras nosotros no las podemos negar de ninguna manera y están aquí expuestas. O sea, no es como que, Dios acepta prostitutas y ellas siguen viviendo como quieran, ¿sí? Porque pues entonces, pues ahí tendríamos nosotros excusa, ¿no? Y de eso nos acusan a nosotros, nos acusan de que nosotros, como hablamos de la predestinación y decimos que Dios nos predestinó, entonces que nosotros le enseñamos a vivir a nuestros hermanos en las iglesias a vivir perdidamente, perniciosamente, ¿sí? Una vez salvos, siempre salvos y que pueden tener una vida licenciosa y pecaminosa por siempre y que no pasa nada. Eso no es parte de la doctrina y nosotros no lo enseñamos. Todo lo contrario, aquel que está en Cristo es una nueva criatura. Y si es una nueva criatura, pues tiene que tener nuevas acciones, nueva vida, ¿sí? Nuevas actitudes. Esa es la realidad de lo que enseñan las Escrituras. Ella hubiera podido decir, ustedes son los espías, bueno, yo creo en su Dios es un Dios muy bueno, Dios es arriba, Dios en los cielos, pero acá se los entrego al rey para que los mate. Y no hubiera obtenido nada, ¿sí? Sin embargo, ella tuvo una fe que la respaldó con sus obras. Ella sabía que era correcto estar de parte del pueblo de Dios porque ellos representaban a su Dios y que si ellos hacían bien con el pueblo de Dios, pues que ella iba a recibir bien del Dios de ellos. Y eso fue lo que sucedió. Ella permite que ellos sean salvos de la muerte, ¿sí? Y ella se convierte ahora en un modelo del cual predicamos hasta en estos tiempos, mis queridos hermanos. Hoy el modelo de nuestra predicación que Dios nos da es la vida de una hermana nuestra que se dedicaba al trabajo de la prostitución. ¿Cómo les parece, mis queridos hermanos? Pero que ella es salva, ¿sí? Y que nosotros queremos estar allá, nosotros no hemos llegado, ¿sí? Nosotros tenemos que correr todavía nuestra carrera día a día. ¿Sí? Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Ella ya hizo su trabajo. Ella se constituyó en una de las personas, es un personaje célebre en la historia hebrea. No solamente es la mujer que llegó a hacerse parte del pueblo de Israel y se inoculó en el pueblo y la aceptaron y pues recibió la bondad. No, ella se constituyó en parte de la ascendencia genealógica del Hijo de Dios. Ella fue la madre de Booz y Booz fue el hombre que se casó con Ruth, ¿sí? Y Ruth fue la mujer que dio a luz a Isaí. Isaí fue padre de David,
el rey, el dulce cantor de Israel. Fue una mujer célebre en el pueblo. Se casó con una de las descendencias que no era cualquier persona en el pueblo de Israel, sino que era de los principales, de los príncipes. Entonces, díganme ustedes cuál nivel de virtud y de cambio tendría que haberse desarrollado en esta nueva creyente que se vinculó en el pueblo de Israel. Tuvo que haber sido circuncidada de todos los varones de su casa que quisieron hacer parte de este beneficio de no morir, ¿sí? Y se incorporó en el pueblo de Dios de una manera completa. ¿Por qué? Porque tuvo fe. ¿Pero de qué iban acompañadas esa fe? De obras, ¿sí? Acorde a esa piedad que ella estaba manifestando, que ella estaba acá confesando, ¿sí? La fe obra en la mente y obra en el corazón. Después la confesamos con nuestra boca, pero tiene que transferirse, si Dios nos da vida, en acciones, ¿sí? En acciones. Y eso es muy importante, mis queridos hermanos, que nosotros lo tengamos presente. Ahora, nosotros tenemos que saber también que no estamos hablando acá de que entonces cuando creemos nos volvemos perfectos de la noche a la mañana. Somos pecadores, ¿sí? Pero no somos pecadores desahuciados, ¿sí? Somos pecadores regenerados que vivimos el día a día con el deseo de agradar a nuestro Dios. Pecadores arrepentidos que cada día llegamos a los pies del Señor Jesucristo diciéndole: Señor, me equivoqué una vez más. Una vez más te fallé, ¿sí? Y reconozco que no puedo cambiar en mis fuerzas. Esa es la diferencia entre el moralista al creyente con la fe verdadera. El moralista vive por su moral, porque se porta muy bien y tiene la capacidad de mirar a todos por encima del hombro, ¿sí? Pero el que tiene la fe verdadera es como el publicano: Señor, ¿sí? Ten misericordia de mí, que soy un pecador. En mis fuerzas yo no puedo cambiar, ¿sí? Si fueran mis fuerzas, pues yo no necesitaría orar a Dios ni nada. Pero como no puedo, yo tengo que ir a Dios y decirle: Señor, solamente tú puedes ayudarme a ser transformado. Solo tú puedes obrar en este corazón endurecido, ¿sí? En este corazón maltratado, maltrajeado, ¿sí? En este corazón que es obsesivo y que se opone a las cosas que son tuyas. Solamente tú. Y eso es necesario, que nosotros no vayamos a irnos tampoco al otro lado pensando que estamos diciendo entonces que después de la iluminación, entonces que ya nosotros, hermanos, somos inmaculados, porque no es así. Mateo capítulo 21 versículos 31 al 32 dice: ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en el camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle, ¿sí? La diferencia, hermanos, está en la dureza del corazón, ¿sí? Entre los salvos y los no salvos. Nosotros nos equivocamos muchas veces venimos arrepentidos ante el Señor. Los publicanos y los fariseos no le importaba, ¿sí? Lo seguían haciendo abiertamente y ya, no pasa nada. Con que yo pueda dar la apariencia, no hay problema. Santiago 2:25. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, hablando acerca de la fe con obras. Santiago 2. Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cuando nosotros hablamos de fornicación, de adulterio o aquí de prostitución, nosotros no estamos hablando nada más y nada menos sino de unos apetitos desbordados, que en la doctrina católica lo llaman el pecado de la gula, que es con la comida. Pero eso es realmente el pecado sexual, ¿sí? Un apetito desmedido que yo no controlo y que yo trabajo independientemente de Dios, ¿sí? Yo lo independizo de acuerdo al diseño, de acuerdo, no, en contra del diseño que Dios dio. Por ejemplo, cuando hablamos del adulterio, ¿sí? ¿Qué es algo adulterado? ¿Sí? ¿Alguna vez ha comprado alguien, o sea, has oído hablar del trago adulterado?
¿Qué es el trago adulterado? Es una copia burda, ¿sí? Es una copia que difiere del original, ¿sí? ¿Qué es lo original, lo que Dios estableció originalmente con respecto a la forma como se debe relacionar el hombre y la mujer en la pareja? ¿Sí? El matrimonio, que es un hombre y una mujer, y que los dos se unen para estar en intimidad, solo el uno con el otro, porque ese es el diseño de Dios, ¿sí? Cuando nosotros nos salimos de ahí, ¿qué estamos haciendo con el diseño? Lo estamos adulterando. Es una copia burda, ¿sí? Una copia mal hecha, una copia balurda, que es fea, ¿sí? Lo adulterado no es como lo original, ¿sí? Que es desagradable, que trae desaveniencia, que no funciona. De eso es lo que nos habla la Escritura. Cuando nosotros tomamos el diseño original, nosotros recibimos bien. Cuando nosotros lo despreciamos, pensamos que Dios ensaña con nosotros porque es que Dios es malo. No, nosotros somos malos porque estamos despreciando el diseño de Él y sufrimos las consecuencias. Entonces vamos a orar, mis amados hermanos. Padre maravilloso, te adoramos. Te damos muchísimas gracias por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra, Padre bendito. Gracias por mostrarnos los alcances, Señor, las formas, los procesos, Padre Santo, que tú obras a través de este don precioso que tú nos has dado, Señor, que es el don de la fe. Gracias, Padre Santo, porque la objetividad que tú tienes, Señor, en tu palabra no tiene precio. La forma, Señor, como tú nos dices las cosas, Señor, claramente, no la podemos recibir, Señor, de ningún otro. Y estamos agradecidos contigo, Señor. Gracias, Señor, por traernos como ejemplo hoy a Rahab, que fue ramera, pero que hoy es nuestra hermana, es una santa, una escogida por ti, Señor, y que anhelamos nosotros, si tú nos lo permites, poderla ver en el reino de los cielos y podernos sentar, Señor, en el mismo lugar, al mismo lado, cerca de ti. Gracias, Señor. Gracias por correr, Señor, de nosotros esa cortina elitista, esa cortina, Señor, moralista, esa cortina hipócrita, esa cortina, Señor, de mirarnos, Señor, los unos a los otros de una manera equívoca. Y gracias, Señor, por recordarnos que somos pecadores, que a pesar de nuestro pecado, que a pesar de nuestra maldad, que a pesar de nuestros malos pensamientos, de nuestro corazón envidioso, de nuestras actitudes, Señor, hipócritas, de nuestras mentiras, de nuestras faltas, Señor, de nuestras aberraciones, a pesar de eso tú nos escogiste. Que a pesar, Señor, de que tú sabes que hoy por hoy tenemos luchas con muchas debilidades de nuestro carácter, en nuestro pecado, de lo que nosotros somos, Señor, tú sigues estando con nosotros, tú nos perdonas, tú nos ayudas, Señor, y que solamente en ti tenemos esperanza. Gracias te damos. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que tú nos has puesto una medida tan alta que no la podemos alcanzar, porque la hemos alcanzado en Jesucristo, pero que tampoco, Señor, es una medida sin valor que nos permite a nosotros vivir con desprecio la vida de la fe, vivir con desprecio de tus mandamientos, con desprecio de tu palabra, Señor, sin reconocer, Señor, que todos los días debemos tener una lucha continua para ser santos. Todos los días, Señor, tenemos que tener una lucha continua, Señor, para acercarnos a lo que tú demandas de nosotros y para hacer tu voluntad, Señor. Gracias, Padre Santo, que solamente en ti, Señor Jesucristo, tenemos equilibrio. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, porque entendemos, Señor, que solamente en ti estamos completos y que solamente en ti las sociedades, Señor, pueden ser prósperas, pueden, Señor, ser libres de la condenación, y que cualquier otro juicio, Señor, que tú haces, ejecutas, Señor, sobre cualquier sociedad, es un juicio justo, Señor, porque tú eres el juez, tú has dado los lineamientos, Señor, y tú, Señor, tienes el poder de demandarnos la obediencia y de ejercer castigo cuando tú lo determines.
Te damos muchísimas gracias, Señor. Te adoramos, te glorificamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.